El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos es el retorno de la política más representativa de lo que es Estados Unidos y la América profunda. Es América que defiende sus intereses, que habla de expansionismo, que habla de antimigración y que para muchos es muy individualista, pero es también una política, todo esto que han encarnado varios presidentes de esa primera potencia del mundo antes del presidente Trump. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en Boombox y en YouTube. Bueno, Teresita, estamos ya a pocos días de que llegue de nuevo a la Casa Blanca Donald Trump. Hemos hecho toda clase de análisis de su manera de gobernar, de su primer mandato, de la campaña, de la gente que lo rodea. Y lo que hoy el mundo se pregunta es lo que representa este hombre como doctrina política. Y se lo pregunto porque ha decidido, entre muchas cosas, decir en los últimos días, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que con lo del tema del canal de Panamá, Panamá nos estafó. ¿Sabe qué? Yo como que voy a comprar Groenlandia. ¿Sabe qué? Yo como que debería anexar Canadá a Estados Unidos. ¿Eso a usted qué le dice de lo que viene en la presidencia de Donald Trump, Teresita? Viene una presidencia, Juan Roberto, donde van a hablar de imperialismo. En un momento se pensó que iba a ser aislamiento, que se iba a dedicar a reconstruir Estados Unidos, a hacerlo grande de nuevo. Ahora estamos hablando de imperialismo. ¿Qué es imperialismo? Si uno lo puede definir como algo. En el sentido de Trump, yo pensaría que él entiende su posición como expandirse a lo largo y ancho del planeta. Eso estamos hablando como el Imperio Romano, exacto, como el Imperio Otomano. Ser un imperio grande con mucho territorio y donde todos lo reconozcan como el único que gobierna bien. ¿Eso es realista, Teresita, en un mundo como el de hoy? No, hoy en día ya no tenemos colonias, ya no hablamos de esos expansionismos a lo largo y ancho del planeta, eso ya no es realista, pero en los ojos de Trump y de quienes lo acompañan y están con él, es posible. Y no solo en los ojos de Trump y de los que lo acompañan, Teresita, de los que votaron por él, que fueron bastantes. Pues mire la mayoría aplastante que logró él, su partido en el Congreso, es decir, llega con un cheque en blanco gigante como para hacer ese tipo de propuestas, dicen algunos. Eso es la América profunda, la América del trabajador americano en la mitad de Estados Unidos que realmente siente que han perdido presencia y relevancia en el mundo y que ellos son lo único que importan, supremacía. Y esa supremacía y esa América profunda puede llevar a Trump a hacer qué en el mundo, a generar qué tipo de conflictos. Eso puede llevarlo, por ejemplo, a generar conflictos en América Latina. No solamente en su política antimigrante, sino, hablabas de Panamá, en hablar con Panamá de una manera bastante agresiva y... Pues ¿cómo así decirle nos estafaron? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que van a volver a coger el control del canal? Eso está diciendo, que es que el canal, el tratado tenía una cláusula de neutralidad y que Panamá la está rompiendo por aquello de que le da tratamiento preferencial a China, que no es cierto. Pero él, con tal de quitarse a los chinos de encima, es capaz de cualquier cosa. Y en ese sentido viene un hombre clave ahí. Antes de entrar en la historia, Teresita, en la coyuntura de las noticias aparece un hombre clave que es Marco Rubio, el que va a manejar la política exterior estadounidense. Es un godazo republicano muy importante, de origen latino, un hombre clave y que va a manejar la Secretaría de Estado, es decir, la Cancillería de los Estados Unidos. Y ha dicho de todo. El día que fue al Congreso, al proceso de ratificación, pues no le quiero decir cómo se refirió a todos los que para él considera son enemigos de Estados Unidos. Nada distinto y nada sorpresivo a lo que es Trump, si no lo hubiera puesto, no lo hubiera nominado. Pero ¿eso qué implica para las relaciones internacionales de Estados Unidos? Él es un personaje que habla mucho de terrorismo y narcodemocracias, no solamente en el continente, sino a lo largo y ancho del planeta, que tiene por su tradición, por su familia, decías que es hijo latino, es hijo de cubanos que emigraron, tiene un odio profundo, se podría decir, por todo aquello que le suena a socialismo y comunismo. Que huele a izquierda. Que huele a izquierda. Y no solo estamos hablando del continente, porque eso lo dejó claro en su proceso de ratificación, sino, por ejemplo, China. China le huele a izquierda, Corea del Norte. Todo eso, los regímenes autoritarios parecidos a lo que escapó su familia de Cuba con Fidel Castro, le huelen terrible y seguramente va a ser muy antagónico y muy duro con ellos. Y al ser antagónico, ¿qué tensiones va a crear? Ya hay tensión con China y yo creo que esta tensión va a crecer en estos 4 años de Trump.
Sí, el tema es que la China de hoy es un poquito distinta a la del pasado, es decir, enfrentarse hoy a China es complicado, o no sé usted qué opina. De acuerdo, pero lo van a hacer en lo económico, en los intereses que pueda tener China, en el tema de las sanciones, por ejemplo. Yo creo que se van a tratar de enfrentar en lo económico a ese como eje que se está gestando entre Rusia, China, Corea del Norte, Irán. En esas sanciones, asumo yo, y asumen los especialistas, leyendo varios artículos, Teresita, es que en esta pelea de gigantes, los chiquitos somos los que vamos a salir perdiendo. ¿Va a ser así? Las sanciones siempre afectan más al pueblo que a los gobiernos. Claro. Y a la gente del común. Y los chiquitos, porque nos volvemos peones en esta nueva guerra fría, podríamos decir. Una sanción que implica que un producto chino no pueda entrar a X parte del mundo o que entre más caro con un arancel, como los ha anunciado Trump. Es decir, en ese sentido, esa tensión se puede traducir en que el mundo se va a encarecer, va a haber tensiones comerciales complejas. Estamos hablando de una guerra fría, pero a nivel comercial, si le entiendo. Aranceles que van a además afectar al estadounidense promedio que compra mucho cuando va al Target, al Walgreens, a lo que sea. Porque hay mucho producto chino. Mucho y de otros producto países. chino. Una tensión que más allá de eso también se va a ver afectada en, por ejemplo, si yo vuelvo a América Latina, Brasil, Perú y Chile tienen como socio comercial número 1 a China. Entonces, presión por parte de Estados Unidos, no negocie con China, cómprenos a nosotros. A mí. Sí, entonces una presión ahí también muy fuerte que va a escalar en los próximos años. Ahora sí, devolviéndonos en la historia, Teresita, esta doctrina de América para los americanos, que Trump ha traducido en América Grande otra vez, en vamos a reconstruir América, en voy a cumplir lo que prometí, lo dijo en campaña. ¿Qué le indica a usted cuando echa una mirada hacia la historia de los Estados Unidos? Lo primero que se me viene a la cabeza es el destino manifiesto. para América para los americanos viene de la doctrina Monroe, y estamos en una doctrina Monroe 2, yo creo. Eso va a ser clarísimo con Marco Rubio y Trump. Pero el destino manifiesto, la primera vez que se habla de los temas del destino manifiesto fue en 1839. Un pastor que se llamaba John O'Sullivan, si bien todo se publicó en 1845, él en el 39 hablaba de que Dios eligió a Estados Unidos como el país que tenía que proclamar sus designios, llevar lo que llamaríamos la Pax Americana. En este panfleto de 1839 dice: a todos los confines de la tierra, mar, aire, tierra, lo que sea, fuimos llamados y tenemos el deber de llevar la Pax Americana bajo unos principios morales y éticos que Dios nos ha dado a todos los confines de la tierra, a las buenas o a las malas, porque muchas veces a las malas es porque ellos no saben a donde nosotros lleguemos qué es lo que realmente les conviene y nosotros se lo vamos a mostrar. Y esta doctrina Monroe recargada con Donald Trump, ¿tiene qué elementos? Si usted la mira hoy, parecidos, distintos, o digamos que tengan elementos comunes con esa doctrina con la que nació esa frase tan complicada de América para los americanos. Digo complicada porque para muchos es imperialismo. Es imperialismo. Y hoy en día esa doctrina recargada, me gustó la palabra, tiene que ver con lo que hablábamos del Canal de Panamá. Tiene que ver con intervenciones seguramente en México, diciendo México debería ser también parte nuestra. México no tiene por razón de ser. Bueno, cuando esa doctrina, pues Estados Unidos absorbió medio México, ¿no? Absorbió medio México. Es decir, es una doctrina que en este siglo pretende sacar a China al continente, como decíamos, Perú, Chile, Brasil, pero lo que va a terminar haciendo, Juan Roberto, pienso yo, es, miremos, yo vuelvo a Panamá, que para mí es un caso clásico. Sí. Panamá tiene un gobierno de derecha, el presidente Molina. Molina. ¿No entiende eso? Y en este momento tiene el apoyo internacional de Claudia Sheinbaum en México, de Petro, de Boric en Chile y de Lula, que son gobiernos progresistas. Logró Trump con sus declaraciones lo que pensábamos que era casi imposible en América Latina. Teresita, en el pasado, ¿qué otro presidente, recuerda usted, ha sido tan radical como lo es hoy Trump, con estos anuncios de expansionismo, de imperialismo, del regreso de esa doctrina de América para los americanos? Yo creo que el primero que se me ocurre es Theodore Roosevelt, que fue con el que perdimos a Panamá. Sí. Él tiene una frase célebre. 1903. I took Panama. Yo cogí Panamá, yo me quedé con Panamá. Yo la agarré. Pero también quiso tener, él siempre pensó que Estados Unidos entró al siglo XX, 1903,
entró al siglo XX y no tenía las grandes colonias que tenía Gran Bretaña o Francia y que Estados Unidos estaba quedado. Quiso quedarse con partes de Marruecos, quiso quedarse con parte del norte de África, mandó tropas, expediciones. ¿Qué logró? ¿Con qué se quedó? Aparte del canal, casi nada. Aparte del canal, no se quedó con mucho. Muchas películas. Con Panamá, en ese momento con el canal Panamá, no existía. pero en el norte de África no logró quedarse con mucho, con nada, y tampoco en el mundo, pero él sí quiso expandir lo que eran los intereses de Estados Unidos. Veníamos además de un fin de siglo XIX, en donde ya Estados Unidos había dicho, no solo me va a expandir por tierra, sino por mar. Y a finales del siglo XIX se quedó con las Filipinas, con Guam, con Puerto Rico y con Cuba. Teresita, en la historia más reciente, otro caso así similar de un presidente estadounidense con esa misma línea tan dura de hablar de expansionismo y de imperialismo. Ha habido varios. Ronald Reagan fue uno de ellos. ¿Ah, sí? Claro, él llegó después de Carter, después precisamente del tratado con Panamá, y dijo, toda su campaña fue, tenemos que volver a recuperar a Panamá. Ahora, Reagan se enfocó fue en otros problemas por la Guerra Fría en Europa. El narcotráfico, además. El narcotráfico, y una manera de expandirse cuando ya no se podían tener colonias o crear nuevas colonias, era por ejemplo con el tema de las bases militares. Entonces Reagan tiene las bases militares, que lo volvemos a ver ya en el siglo XXI con Bush hijo. Claro. Toda esa expansión por el Medio Oriente, más allá del 11 de septiembre y la venganza contra Afganistán, pensemos en Irak, en toda esa expansión de intereses americanos, esa democracia al estilo americano en el Medio Oriente. Pensemos en Hussein, pensemos todo lo que hicieron en el Medio Oriente, que a la larga terminó haciendo que Estados Unidos recuperara muchos intereses económicos y geoestratégicos en el Medio Oriente. Cierto, que no tenían nada que ver en un principio de manera directa con el 11 de septiembre, pero sirvieron para expandir intereses de Estados Unidos, en petróleo también. Teresita, porque las noticias también tienen historia, esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en Boombox. Boombox.